de nuevo, ¿qué tal? Espero que hayáis podido ya instalar, en caso que no lo hubieseis hecho antes, las herramientas que os comentaba. He visto algunas preguntas, ahora que estábamos en receso, ¿no? Que alguien me preguntaba si se podían tener estas mismas funcionalidades que tienen estos crawlers con Moz. Sí, Moz tiene un módulo de crawling, aunque la última vez que lo verifiqué no soportaba o no daba tanta funcionalidad, no generaba tantos informes y tan accionables, ¿no? Y tan granulares como estos otros crawlers. Al fin y al cabo eso es lo que sucede cuando son suites muy amplias que intentan abarcarlo todo, que muchas veces no profundizan tanto o no dan tantas opciones y alternativas para rastrear, por ejemplo, con el robot móvil del buscador, simulándose el robot móvil del buscador, o integrándolo con Google Analytics, o también, etcétera, etcétera, muchas otras funcionalidades que vamos a verificar ahora de estos crawlers, ¿no? Entonces, está bien, si tenemos Moz, vamos a querer adicionalmente ahí configurar en el módulo de rastreo para que se rastree la web, pero siempre viene bien adicionalmente utilizar cualquiera de estos otros crawlers, sobre todo en el caso de Screaming Frog, que es gratuito hasta 500 páginas, y si se pasa de las 500 páginas, el valor que tiene es prácticamente de 100 pounds, si mal no me equivoco, o menos, 99 al año, lo cual es bastante barato para una licencia y el tipo de actividades que podemos hacer con la herramienta, ¿no? Eso por un lado. Por otro, aparte de estas herramientas, me gustaría y sería ideal si podéis instalar también extensiones que los que nos hacen es modificar fácilmente el agente de usuario. Vimos ayer y os mostré ayer cómo hacer esto con la propia funcionalidad de Chrome para desarrolladores, ¿no? Cómo modificaba mi agente de usuario y ponía ahí que quiero navegar como si fuera el iPhone 6 o quiero navegar como si fuera un Samsung Galaxy directamente con el navegador. Sin embargo, si no queremos utilizar esta alternativa o queremos otras estamos utilizando Firefox, por ejemplo, pues aquí tenemos estos otros User Agent Switchers para que los podáis utilizar. Yo acabo ahora mismo de compartir la presentación con Nicole, quien me va a hacer el favor de compartirla con vosotros ahora para que tengáis también ahí las URLs y fácilmente lo podáis descargar. Y además, otra herramienta fundamental para este tipo de análisis, sobre todo el enfocado a la parte técnica, Google Search Console o el antiguo Webmaster Tools. Es indispensable, ayer os lo comentaba, que os registréis, que lo primero que hagáis cuando comencéis un nuevo proceso SEO es pedir acceso de solo lectura, tanto de Google Analytics como de Webmaster Tools, ¿no? Entonces, ya tenemos todas estas herramientas, ya sabemos lo que queremos encontrar, qué tipo de problema pases queremos verificar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo comenzamos? Y es aquí que viene lo divertido, ¿no? Yo he configurado, y aquí podéis ver un poco más en la pantalla, tanto con Homepage como, y aquí voy a poner el tamaño real para que se vea bien, perfecto. Tanto con Homepage como con DeepCrawl, distintas campañas. Por ejemplo, yo tengo esta web de Marketer Toolbox, que es un sitio web enfocado a incluir y a mostrar herramientas de marketing online, entre otras herramientas SEO también, ¿no? Entonces, yo aquí he configurado y he rastreado un par de veces. Si os fijáis, lo bonito de DeepCrawl es que me va generando el historial de cada vez que rastreo una web, ¿no? Y lo que os comentaba antes, aquí yo puedo poner el límite de rastreo si quiero que rastree hasta, por ejemplo, 1 millón de URLs o custom, especificar el máximo que yo quiera. Si quiero que se repita semanalmente, mensualmente, si yo quiero, y lo que os comentaba ayer, verificar de forma constante qué tan optimizada está, qué tal está yendo la implementación, si se va mejorando, se va empeorando, y que se compare con el último rastreo, con un rastreo en particular, ¿no? En las configuraciones, aquí podemos elegir que se rastreen los subdominios también, si tenemos
y si hemos identificado que la web tiene una estructura de subdominios, que utiliza muchos subdominios, esto lo podemos utilizar. Por ejemplo, sitios tipo LX, si os fijáis, o Softonic, por ejemplo, que es otra web conocida, utiliza subdominios para sus productos o sus categorías. Entonces, en este caso habría que hacerlo. También este rastreador permite integrar el XML sitemap, y entonces vamos a ver aquí cómo muchas veces me va a indicar cuando yo tenga páginas o tenga URLs que estoy incluyendo en el XML sitemap, pero que no las tengo enlazadas en la web. Entonces me va a poder identificar esta diferencia. También se integra con Google Analytics y me va a decir, mira, he encontrado estas landing pages que reciben tráfico orgánico en Google Analytics, pero no las estoy encontrando enlazadas en tu web. Eso también es algo que yo quiero evitar. Todas esas páginas que están generando tráfico orgánico, quiere decir que están generando visibilidad orgánica, pues yo quiero tenerlas enlazadas si son relevantes, ¿no? Si no las enlazo, pues el robot del buscador pues no la va a poder identificar. No voy a pasar popularidad de esa forma hacia esas páginas internas, es más difícil que posicionen, y ya están posicionadas y recibiendo tráfico de esa forma, a pesar de que no lo están, ¿no? Entonces, esto es importante y son alternativas y son configuraciones que me van a ayudar mucho después en la labor del análisis y de priorización de las recomendaciones que hablamos. Y aquí yo puedo elegir con qué agente de usuario yo quiero que me rastrees mi web. Quiero que sea con el Googlebot tradicional, con el de noticias, con el de imágenes, con el de vídeo, con el de smartphone, específicamente, el que identifica el contenido orientado hacia móvil. Entonces yo, siempre que hago una auditoría, por lo menos yo voy a querer rastrear mi web con el Googlebot tradicional y con el Googlebot móvil, sobre todo en los casos que veíamos ayer, que había un gran porcentaje de búsqueda desde los dispositivos móviles, y entonces a mí no solamente me iba a compensar posicionarme para los resultados de desktop, sino también los resultados móviles. Pues yo voy a querer elegirlo también aquí, ¿no? Algo interesante, si nosotros trabajamos, y esta es una muy buena práctica, y hacemos auditorías a las webs que están rediseñándose antes de lanzarse, estas herramientas, también Screaming Frog, vamos a verlo después, me permiten configurar, por ejemplo, que solo se rastreen ciertas áreas del sitio, y si tenemos algunos DNS específicos que tiene que verificar, por ejemplo, para identificar o rastrear el contenido que está en preproducción, que no está abierto a cualquier usuario, sino que solamente se puede acceder a través de ciertas DNS, se puede hacer aquí. Y aquí, si tiene una URL distinta, por ejemplo, si la tenemos en un subdominio test o prueba que está cerrado con login y password, pues aquí lo podemos poner esos datos de autenticación para que pueda accederse y verificarse también. No existe justificación para no verificar, no validar la optimización de una web antes de que se lance, ¿no? Aunque esté cerrada al público, al usuario, porque podemos configurar de esta forma que con esta herramienta vamos a tener acceso y vamos a poder validarlas, ¿no? Entonces, ahora que ya hemos visto las configuraciones, ¿qué nos podemos encontrar cuando las utilizamos? De todos estos criterios anteriores que hemos visto, ¿no? Y me gustaría centrarme, ahora mismo que estamos viendo los criterios de rastreo, de indexación, que el robot tiene que acceder a todas las páginas internas de mi web, debemos de minimizar los errores, etcétera. Si os fijáis, algo muy importante, aquí por ejemplo, se han rastreado, el robot ha identificado 509 URLs en esta web. De las 509 URLs, prácticamente la mitad, del 50%, si os fijáis aquí, son únicas, es decir, que tienen contenido distinto. Otra cosa es que ese contenido esté optimizado y sea relevante, eso lo vamos a ver después. Pero que el contenido sea único y diferente para cada una de esas páginas. Después encuentra 0 duplicadas, porque tiene la capacidad aquí este software de identificar si tengo muchas páginas que he rastreado con exactamente el mismo contenido muy similar. ¿Cuáles son paginadas? Para ello vamos a ver después que hay que incluir unas etiquetas de paginaciones para que Google entienda que forman parte de una serie, de un listado con una cierta lógica, y encuentra 14 páginas que tienen estatus no 200, es decir, que pueden estar redirigidas con un estatus 301, o pueden estar generando errores 404, errores 500 o redirecciones 302 también, sin pasar popularidad. Vamos a ver en qué situaciones está bien redirigir, pero por lo general yo voy a querer que todo el contenido que sea rastreable y que yo le estoy dando de comer al buscador sea indexable. Yo no quiero que el buscador
eso, desperdicie su tiempo en rastrear contenido que está redirigido, que está no indexado, que tiene errores. Yo quiero evitar eso. El contenido que tiene que estar accesible al buscador tiene que ser el contenido potencialmente indexable para mí y potencialmente rankeable más bien para mí, ¿no? Y aquí vemos esto, que me duele el verlo, solamente el verlo, que tengo 243 páginas no indexables, de las cuales 243 están no indexadas, tengo 3 aquí que están canonicalizadas y una que no se siguen. ¿Por qué ocurre esto? Pues aquí pinchamos y nos vamos a ver que, como ocurre usualmente en las configuraciones de WordPress, pues aquí hay muchas categorías internas y páginas de tags y demás que siguen estando enlazadas dentro de la estructura del sitio, por lo cual el robot las encuentra, pero que están no indexadas para evitar generar problemas de duplicación de contenido interno, ¿no? Entonces, si yo pincho aquí y vamos a ir a ver el código, vamos a ver que tiene una etiqueta llamada MetaRobots No Index, que una etiqueta que utilizamos para indicarle al robot, oye, me indexa esto o no me indexa esto, o no siga los enlaces de esta web, ¿no? Vamos a ver las alternativas que tiene esta etiqueta. Pero aquí lo que está haciendo es prácticamente, ¿vale? No quiero generar contenido duplicado con estas URLs que pueden generarlo porque el sitio no tiene tanto contenido único, y de esta forma se no indexan. Pero por otro lado, es el pro. El contra es que esta quizás es una solución muy fácil, muy facilista el implementar, o está a medio implementar, porque el siguiente paso sería, vale, pues dejémoslo de enlazar si no lo queremos necesariamente rastrear, ¿no? O enlacémoslo de una forma que se muestre al usuario como opciones, como alternativas, pero que no se generen como páginas independientes que sean rastreables, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio en este caso. O si realmente yo lo quiero indexar pues lo dejo ahí rastreable, pero yo me tengo que encargar de generar contenido único para cada una de estas páginas, ¿no? Para que no suceda esto. Lo que yo quiero evitar es que se rastree contenido que está no indexable. Entonces yo veo aquí, sí, todas las herramientas gratuitas, y yo voy a ver aquí el código de fuente de la página. Voy a hacerle zoom para que se vea bien. Y aquí voy a ver que tiene un robots. Bueno, mira, no index follow, no se indexa, no quiero que se indexa. Follow significa que se van a seguir los enlaces, todos los enlaces que se apunten hacia esa página van a seguir pasando la popularidad hacia las páginas que están siendo enlazadas desde ahí. Y estas otras etiquetas significa que yo no quiero que Google tome en cuenta las descripciones de moz para ser mostradas en los resultados, en las páginas de resultados del buscador, ¿no? Que así fuerzo que no me sustituya hasta cierto punto la información que muestra de mi sitio, los títulos o las metadescripciones que muestra de mi título, ¿no? Vale. Realmente, ojo, podemos ver aquí, characteristic free, tengo más paginaciones de esta página, y aquí tengo una paginación, va a la página número 2, que debería de ser enlazada también aquí, si os fijáis. Y entonces estas son las etiquetas rel next, rel pref, con las que indicamos, señalamos si estas páginas forman parte de una serie de más paginaciones. Si forma parte de una serie y están mostrando contenido único, no deberían de ser no indexadas, ¿no? Y si esta serie tiene contenido, digamos, completamente duplicado, que es muy difícil, al señalar que son parte de la misma serie, Google no debería de valorarlas como contenido duplicado, ¿no? Y podemos siempre trabajar en incluir en este tipo de listado una pequeña descripción para diferenciar unas de otras, ¿no? Entonces aquí podemos ver el tipo de resultado, qué tan accionable, qué tan fácil va a ser para nosotros identificarlos. Realmente el Informa nos facilita muchísimo, si podéis ver. Aquí puedo ver cuáles son las páginas 404, entonces yo vengo a ver, ¿vale? Yo quiero ver cuáles son esas páginas que están generando errores en mi sitio, yo quiero dejar de enlazar a esas páginas. Si en algún momento esas páginas, por ejemplo, desaparecieron porque, digamos, modifiqué la estructura de URL, sin embargo se me olvidó modificar y actualizar los enlaces internos que tenía hacia ella, que siguen apuntando hacia ella, y ahora necesito ver cómo realmente las actualizo, porque si no, el robot y los usuarios van a seguir pinchando en esos enlaces y se va a encontrar una página que genera un error. Pues yo definitivamente quiero evitar este tipo de comportamiento. Vamos a ver si carga, porque está tardando un poquillo más. Y mientras tanto, quiero mostraros estas mismas funcionalidades, pero con Screaming Frog.
Screaming Frog directamente me va a mostrar, y aquí en este caso estaba rastreando la web de Falabella hace poco, y puedo ver aquí, por ejemplo, la estructura que tiene. Estas son todos los documentos, y aquí específicamente todos los HTMLs, y aquí podemos ver a nivel de response code, del código de respuesta del HTTP status, todas, solo las que son con código XX, con código 200, es decir, todas estas páginas se muestran y muestran contenido y son indexables. ¿Cuáles son aquellas páginas con redirecciones? Páginas con 301 o 302, y aquí podemos ver, ojo, que el 13%, si os fijáis aquí en el listado de la derecha, que el 13% de las páginas que he identificado tiene algún tipo de redirección. Las redirecciones 301 son aquellas que debemos de implementar cuando nosotros queremos, son las permanentes, las redirecciones permanentes. Entonces nosotros queremos, en este caso, transferir la popularidad y decirle a Google, no, esta versión de mi URL, por ejemplo, sin W, no es la final. La versión final y la versión que quiero que indexe es esta otra. Entonces yo implemento un redireccionamiento 301. Yo sé que si en el caso que alguien enlace a esa versión sin W, la popularidad de ese enlace se va a traspasar a la versión con W, gracias al 301. Si implemento un redireccionamiento 302, son los redireccionamientos temporales, y esa popularidad no se traspasa con las redirecciones 302. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si yo quiero hacer un cambio por unos días, un ejemplo, una redirección completamente temporal, por días, vale, puedo utilizar 302, pero no debería de ser algo que yo voy a dejar así, porque de esta forma pues no voy a lograr que el buscador realmente traspase la popularidad final y que termine entendiendo que es ese destino final que yo quiero indexar en vez del anterior, ¿no? Y aquí veo, por ejemplo, que sí tiene una redirección 301 Falabella, de Falabella Co hacia este subdirectorio que lo utiliza para incluir todo su contenido debajo de él, que realmente aquí, ojo, no está cumpliendo ningún objetivo. Yo diría que este es un directorio totalmente accesorio y adicional, y seguramente por algún tipo de restricción a nivel de arquitectura, porque todo perfectamente podría caer de la raíz y solo está añadiendo complejidad en la estructura de URLs, pero que además aquí tiene categorías que, si os fijáis, están generando redirecciones 302, que son redirecciones temporales. Entonces, por ejemplo, esta URL de aquí que está redireccionando tiene, y aquí podemos ver inlinks, los enlaces entrantes, desde dónde se está y se continúa enlazando esta página que está redirigida. Pues estos son los enlaces que yo tengo que modificar, ¿no? Esta página de aquí está redirigiendo a esta otra que yo veo aquí. Entonces podemos ver aquí, ojo, y aquí ya viendo y analizando mejor, y voy a coger esta columna y la voy a llevar aquí para compararla directamente, yo puedo entender, ojo, que esta es la arquitectura, la estructura que no está necesariamente tan optimizada. Si os fijamos, mirad cómo es la URL que se redirige. Falabella Co, category, cat 123, si os fijáis, son nombres inteligibles que no son relevantes para nada. Gafas N27D, y esta redirige de forma temporal a esta otra, que no es que esté del todo optimizada. Si os fijáis, tiene este nivel de categoría Product y el 253, estos IDs que tampoco es que sean relevantes y generen relevancia, pero después están redirigiendo a estas de gafas de sol. Entonces, por alguna razón, lo están redirigiendo de esta forma, en vez de actualizar todos los enlaces para que vayan a la URL final que yo quiero posicionar, que yo quiero mostrar, que es esta de gafas de sol, se sigue enlazando a esta de aquí, que tiene un enlace desde gafas, por ejemplo. Entonces, estos son el comportamiento que yo quiero evitar, porque son redirecciones innecesarias. La gran mayoría de sitios grandes de e-commerce tienen muchas restricciones. Entonces, cuidadín, que vuestros clientes, lo que comentaba ayer, no los tome como referencia, porque no van a ser los sitios más optimizados del mundo. Y aquí os podéis fijar, nuevamente con la extensión esta de Yima, vemos cómo esta URL de aquí está siendo redirigida a esta otra con un 302. La cuestión está en que estos sitios grandes, como tienen tanta autoridad y tienen mucho contenido, que por otro lado sí es relevante y que sí está mejor optimizado, termina posicionándose bien, pero que estemos claros que este no es el comportamiento que yo quiero. Yo no quiero desperdiciar el rastreo del 13% de mi web
en páginas que están redirigidas, definitivamente no. ¿Cuál es la forma entonces de resolver esto? Pues yo quiero ver aquí, existe una opción que se llama Bulk Export, yo quiero ver todos los enlaces que apuntan hacia páginas redirigidas. Esto me va a generar un Excel que yo puedo después analizar, descargar, analizar y ver cuáles son ese listado de páginas que están apuntando hacia esas páginas que se están redirigiendo. Y entonces yo quiero ir a esas páginas y actualizar los enlaces que apuntan desde esas páginas a estas páginas redirigidas y que comiencen a apuntar a estos destinos finales, para evitar la redirección completamente, ¿no? Entonces, es de esta forma que yo voy a irme garantizando poco a poco de que las acciones que yo haga van a tener el efecto deseado, ¿no? Realmente generando este cambio. No solamente, tengo errores, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo redirecciones? Pues no pasa nada, ¿no? No. Tengo que identificarlas, quiero priorizar. Si nos encontramos un ejemplo, 1.000.000 de redirecciones, ¿con cuál comienzo? Son tantas, pues yo voy a comenzar con aquellas que son las URLs que veo aquí, en Google Master Tools, en Search Console, que son aquellas que están atrayendo más tráfico. Pues yo voy a ver si alguna de estas que están recibiendo más visibilidad son algunas de las que están redireccionadas o que de pronto de la noche a la mañana comienzan a generar errores. Pues si yo voy a tener que comenzar y no voy a poder priorizarlo y hacerlo todo al mismo tiempo, pues yo voy a priorizar estas, que son las que me están generando más visibilidad. Está claro. Y aquí está la página de errores que quería ver antes con DeepCrawl, y aquí puedo ver, por ejemplo, dónde se encontraron los enlaces hasta esta página de errores. Entonces, mira, aquí hay algunas páginas de ciertas herramientas que ahora ya no están, que se han eliminado, pero todavía siguen siendo enlazadas desde esta otra área, desde estas otras secciones. Pues yo me voy a ir aquí y voy a modificar estos enlaces para que ya no apunten a estas páginas de errores, sino que apunten a la URL correcta, si existe, y si no existe del todo, pues eliminar los enlaces, está claro. Lo bonito es que todo esto yo lo puedo descargar también con CSVs que vienen comprimidos y verificarlo en Excel y compartirlo con el equipo técnico también, en el caso que no soy yo, que no sea yo, por ejemplo, directamente quien tenga que optimizar todo esto. Y esto mismo, quizás, porque el sitio que estaba rastreando y analizando es bastante básico, pero las pruebas que os comentaba antes, ¿no? Y con sitios como estos, como Linio, por ejemplo, o Dafiti, si os fijáis, podemos venir a cualquiera de las categorías o subcategorías de Dafiti. Está genial que tengan, por ejemplo, aquí la miga de pan. Podemos ver los distintos niveles de organización, de categorías que tienen. Vemos aquí los enlaces que tienen, ¿vale? A los distintos niveles de categoría, ¿vale? Y aquí veo, por ejemplo, buzos, la página de buzos, ¿vale? Perfecto. Pero yo había elegido antes, si os fijáis, aquí, que mostrara solo el color azul. Entonces me está buscando aquí, me está mostrando aquí los buzos color azul. Voy a eliminar esto para irme realmente a la página de buzos como tal y después voy a comenzar a aplicar filtros y vamos a ver cómo esta web configura y muestra esos filtros. Entonces aquí está, mujeres, buzo femenino, si os fijáis aquí tiene también contenido único para diferenciar la página de buzos de las demás, aparte del producto como tal. Y si yo me voy a ver aquí, yo voy a ver que esta página, que es la que está siendo enlazada, pues se está indexando. Aquí tiene el MetaRobots Index Follow. No tiene una etiqueta canonical, si os fijáis, que pueda estar apuntando hacia ella misma como versión original o hacia otra que esté indicando que es la versión original. Sin embargo, si yo ya comienzo aquí y comienzo a filtrar, por ejemplo, quiero que solo me muestre buzos, por ejemplo, Converse. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, entonces, vestido, mujer, buzo femenino, cambia un poco la estructura, aquí Converse, y me manda a una página independiente. Entonces aquí me muestra menos contenido, está claro, porque son solo los de Converse. Si os fijáis, no muestra el mismo contenido o el texto que estaba mostrando en la categoría principal para evitar la duplicación. Y aquí quiero ver si está indexando esta página. ¿La está indexando? No la está canonicalizando tampoco, ¿vale? Pues a mí realmente, si yo gestionara esta web, pues yo intentaría incluirle más contenido, porque si os fijáis, el contenido que tiene de buzos, pues no es suficiente realmente, no se puede considerar como un contenido ciertamente pobre. Sin embargo, está siendo indexado. Si yo quiero ver, por ejemplo, los buzos de ciertos precios, y comencemos a aplicar ahora filtros, más allá que categorías o subcategorías, y entonces aquí yo comienzo a filtrar,
por precio. Y si os fijáis, la URL que se comienza a generar aquí es una URL con parámetros. Y los parámetros se cargan después de la query mark, del signo de interrogación. Si yo me voy a ver aquí nuevamente en el código, ya me voy a dar cuenta que aquí ya esta página no se está indexando, tiene un noindex robot, follow en el MetaRobots. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes de que solo son 3 resultados, el contenido es pobre, no van a querer indexar de forma independiente con él, y que por otro lado es contenido semiduplicado que ya está en la categoría padre. También si quizás tuvieran suficiente contenido con este tipo de precios y tuvieran mucho contenido muy relevante, único completamente para esta página, pues quizás van a querer optimizarla, pero no lo están haciendo. Esta es una forma de evitar la indexación de esta página y evitar la duplicación del contenido. Hay otras formas de hacerla. Se puede incluir aquí la etiqueta canónica que vimos antes. Aquí podría haber una etiqueta canónica apuntando hacia la página principal de Converse, eliminando estos parámetros de aquí. Entonces, si nos vamos a las especificaciones de las etiquetas canónicas que tengo aquí de Google, aquí se explica cómo se puede y cuál es el objetivo que se tiene. Por ejemplo, apuntar siempre a la versión original. Y si yo tengo, y me encanta este ejemplo que pone aquí, si yo tengo dresses, yo tengo vestidos, una sección o una página de vestidos de esta forma, que es la original, pues si yo genero otras subpáginas o páginas con filtros de vestido de este precio, de vestido de este color, de vestido que no muestran mucho contenido original, pues entonces yo voy a querer utilizar la etiqueta canonical, y la etiqueta canonical que debería de llevar, si fuese esa la opción que elijamos para tratar la duplicación de contenido y evitar el contenido duplicado, debería ser de este tipo. Aquí, en esta página, debería de apuntarse a la página de Converse principal, eliminando este parámetro que se genera, para evitar que esta página con parámetros de forma independiente se indexe, o que alguien que lo enlace, es más, aunque yo no lo tenga enlazado internamente, que alguien que lo enlace desde fuera, sin querer, llegue a indexarlo por ese enlace externo, ¿no? Entonces yo quiero definitivamente evitar esto. Y para esto entonces, o le añado un MetaRobots no index, como está utilizando ahora mismo, o utilizo una etiqueta canónica que apuntaría desde esta página a la URL principal, que es la de Converse. Voy a mostraros ahora un ejemplo de cómo se utiliza la canónica en otra web. Y de esta forma evitar el rastreo y la indexación de forma independiente de esta página. ¿Cuál es el problema? Si yo sigo apuntando, si yo sigo enlazando con menú de texto hasta estas páginas, a estas páginas, aunque yo las no indexe, aunque yo incluya las etiquetas canónicas, hay otras formas también de evitar el rastreo completamente con el robot.txt. Ya os voy a mostrar cómo funciona el robot.txt, que es este archivo que ponemos en el root domain, en el dominio, indicando a Google cuáles áreas de mi sitio yo quiero que no rastree del todo. Entonces podemos evitar, por ejemplo, el rastreo de todas las URLs que lleven parámetros. También Google Search Console tiene una opción para indicar cuáles son los parámetros que queremos que no tome en cuenta. Aquí está, parámetros de URLs, que no tome en cuenta para el rastreo. Es decir, hay muchas formas de tratar esa duplicación de contenido. Lo importante es que elijamos alguna de ellas, que seamos consistentes e idealmente que evitemos que se rastreen, porque Google entonces va a perder el tiempo rastreando contenido que no está pensado para ser indexado, para ser posicionado, que directamente estamos tratando de que no genere duplicación y problemas de duplicación, pero que tampoco estamos potenciando que Google, que el robot sea eficiente en mi web. Eso totalmente es indispensable, ¿no? Entonces, ¿qué forma habría? ¿Cuál sería la alternativa aquí para evitar utilizar una etiqueta canónica o evitar utilizar un MetaRobots y que esta página de aquí no fuera indexable de todas? Pues en vez de utilizar una query mark, utilizar un hash. Cuando utilizamos un hash, en vez para incluir los parámetros, en vez de la query mark, esta página en particular ya no es independiente, ya no se indexa como una página independiente. Y aunque yo genere esta página así, y si os fijáis,
da risa porque ni siquiera genera un error la web, que debería, porque es una página totalmente distinta, y lo acepta, ¿no? Aunque no exista aquí. Pues mira, esto, al utilizarlo, ya no necesito una etiqueta canónica, ya no necesito un meta robots no index follow, porque no sé, aunque enlacen a esta URL en particular que incluye el hashtag, ya no se va a indexar de forma independiente. Google no la reconoce como una URL independiente. Entonces, nos evitamos el dolor de cabeza de no indexar, de canonicalizar o de bloquearlo con el robots, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de bloquear con el robots puede ser una alternativa un poco extrema, y ya voy a mostrar por qué, porque va a decir, yo directamente bloqueo con el robots y evito que Google tome en cuenta y que vea todo este tipo de contenido, ¿no? Aquí en el ejemplo de Dafiti, pues ellos están haciendo un disallow con el archivo robot.txt. Este es el archivo que siempre tiene que ir en el root domain de mi sitio. Por ejemplo, en mi propia web yo también lo tengo, aunque no queráis bloquear absolutamente nada, siempre es sano que lo tengáis porque ahí podéis incluir la dirección donde tenéis vuestro sitemap XML y apuntarlo desde ahí para que Google lo reconozca. Entonces, en el caso de mi web, por ejemplo, si os fijáis, yo estoy haciendo disallow para que Google no rastree cierta área en particular. Hay que incluir una directriz que se llama disallow. Yo no quiero que rastree nada que esté dentro de la configuración del blog, ni tampoco quiero que rastree ningún resultado interno, ni ningún resultado interno que vaya con el parámetro query s, ¿no? Entonces yo digo, vale, perfecto, ya no tengo problema ni de rastreo, ni de indexación, ni de nada, y va a ser invisible todo lo que está debajo de este contenido para Google. Hay que usarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es invisible para Google, pero si yo estoy enlazando el contenido que está debajo, digamos que estas fueran categorías, no lo son, pero si son categorías de contenido que yo estoy enlazando y son enlaces que se siguen internamente, pues entonces yo estoy enviando popularidad interna a zonas que Google no está viendo. Entonces es un pozo sin fondo. Y es popularidad que no es tomada en cuenta. Y si alguien enlaza hacia esas secciones que Google no rastrea, tampoco la ve el buscador. Entonces, es una forma quizás un poco extrema de tratar la duplicación de contenido. Por eso mucha gente lo prefiere tratar con el meta robots no index follow, porque no se indexa, pero sí se sigue, se rastrea, o con la etiqueta canónica, indicando cuál es la versión original de cada URL, aunque puede ser un poco difícil y liosa el implementarlo cuando se tienen muchísimas páginas duplicadas internamente y estar apuntando a una sola, ¿no? Y no necesariamente costo efectivo. Por eso hay que tener cuidado y, en la medida de lo posible, cuando se habla de parámetros en general, mi regla de dedo es, vale, necesitamos parámetros, es un sitio de e-commerce, en este caso aquí vemos Falabella, cualquier tipo de filtro que no se quiera indexar. Aquí estoy buscando a ver si existe alguno de este tipo, pero todos están generando URLs independientes, si os fijáis. Con menos, mejor evaluados, todos están generando URLs independientes, pero en estos casos usualmente lo que yo voy a querer es decir, vale, pues yo directamente los voy a cargar con el hash, no los quiero cargar con la query mark, porque si lo cargo con el query mark, pues voy a tener que canonicalizar o no indexar, etcétera, etcétera. Veamos aquí en el caso de ASOS. ASOS es un e-commerce muy potente en Inglaterra, que tiende a optimizarse, y aún así, a pesar de estar optimizado y demás, si os fijáis, la estructura de URL sigue siendo sucia. ¿Por qué? Por todas estas restricciones que tienen estos sitios, ¿no? Entonces, os fijáis, asos.com/mujer, /jumpers, cardigans, etcétera, etcétera, y aún así tiene una área de la URL que es sucia. Y cuando me voy a ver aquí si lo está indexando, que lo debería indexar, si no existe el robot.txt, no existe el metarobot, perdón, la etiqueta canónica, la voy a buscar si la tiene. Si fijáis, aquí tiene una etiqueta canónica, pero una etiqueta canónica que está apuntando hacia el mismo, diciendo yo soy mi propia versión original, o no, ni siquiera está apuntando al mismo. Mira, aquí tiene un parámetro que dice via top. ¿Por qué? Porque ellos están etiquetando desde qué elemento del menú he accedido a esa página, y lo están etiquetando con este parámetro. Pero ellos saben y ellos no quieren indexar esta URL, lo que comentaba antes, de forma independiente. Y aquí cuando usan la etiqueta canónica hacia la versión original de esta página. Y entonces es así. Este es uno de los ejemplos que quería mostraros.
que se utiliza la etiqueta canónica. Esta es la página que debería de indexarse. Lo suyo es que es la página que debería de enlazarse. Yo quiero enlazar siempre a la versión original de todas mis páginas, no estar enlazando a páginas que están canonicalizadas con otras, ¿no? Y esa es la realidad. Y si yo comienzo aquí a utilizar los parámetros, digamos que yo solo quiero ver los jumpers color beige, ¿vale? Bueno, muy bien, aquí solo estoy viendo los jumpers color beige. Si os fijáis, aquí sigue la misma URL, pero aquí se carga con el hash, lo que os comentaba. El resto de los parámetros que se van generando, que son bastantes, también lo que decía, todos estos CMS tienden a ser un poco sucios, ¿no? Pero si os fijáis, ellos ya no se tienen que preocupar realmente en que esta área de la URL o esto se va a considerar una página independiente porque se carga después del hash. Entonces es importante conocer esto para que la próxima vez, si yo realmente estoy consciente y estoy segura que no quiero indexar una página o un filtro, por ejemplo, de mi listado, porque el contenido no es completamente único y me puede generar duplicación, me puede generar problemas, pues yo lo hago así. Son de estas formas como yo evito esos problemas. La otra forma también de evitar el problema de contenido duplicado a nivel estructural con toda la web es a través de las redirecciones, lo que mostraba antes. Cuando elimino el www, en este caso me redirige a la versión con w. Si en este caso en algún momento ellos están utilizando HTTPS y se lo pongo o viceversa, pues me deberían de redirigir a la otra versión, bueno, mira, acá no puedo encontrarlo y demás, está bien. Lo malo sería de que, imaginaros que también tiene una versión HTTPS paralela y que la está indexando también. Entonces, son todas estas validaciones que tenemos que hacer, priorizando siempre aquellas áreas más importantes para las cuales yo quiero posicionarme, no dejando por detrás contenido que yo digo, vale, no me va a generar problema de duplicación, pero sí me va a consumir muchísimo rastreo. Sí va a ser el rastreo de mi sitio menos costo efectivo y Google puede pasarse la vida, como el caso que os mostraba aquí, rastreando contenido que no va a ser indexado de todas formas. ¡Qué desperdicio! En vez de esto, imaginaros que yo tuviera una web de millones de páginas, quizás deja de rastrear páginas que sí son importantes para mí por estar rastreando esta otra. Por eso, lo importante, lo esencial de tener una arquitectura de rastreo basada en enlaces, jerárquica, con la que yo me garantice que, igual con las migas de pan aquí, con las que yo me garantice que Google pueda reconocer este contenido. Me vais a preguntar, Aleida, ¿estos enlaces de aquí los reconoce Google? ¿Cómo sabemos? Igual, cuando querramos identificar y verificar qué es lo que ve el buscador, ¿me está mirando lo mismo que el usuario o no? Yo voy a coger esta página y me voy a ir al buscador y voy a hacer site, y voy a verificar si está indexado o no, qué es lo que está viendo el buscador. Entonces, si os fijáis aquí, Google está indexando esta página, la original. Me voy al caché, a la versión de caché, y sí que está, si os fijáis, sin los parámetros extra, sin nada, está indexando esta. Aquí me muestra la fecha, la última fecha en que la indexó. Si Google identifica que yo estoy refrescando el contenido y modificando el contenido de forma frecuente, pues la va a reindexar también frecuentemente. Por eso también debemos de generar aquí ML sitemap para indicarle esto. Y aquí vemos la versión en HTML, pero yo quiero ver la versión texto, quiero asegurarme de lo que ve. Entonces, si os fijáis, aquí veo los enlaces que Google ve como enlace y aquí veo directamente todo lo que ve Google como enlace y el contenido. Y así yo garantizo, bueno, me voy a venir a ver aquí para ver si realmente todo lo que yo quiero que Google vea como enlace, a pesar de tener un menú desplegable y estos efectos adicionales, realmente se están tomando en cuenta. Como siempre, hay implementaciones de implementaciones, hay menús desplegables que no son rastreables, no son accesibles, y hay otros que sí. Pues mira, yo lo quiero verificar yo misma de esta manera. Entonces, si os fijáis, una de las cosas importantes, y esto es esencial también, y en este sitio, en este ejemplo de este sitio que rastreé 127.000 URLs, si os fijáis, se ve más claramente, podemos ver cómo tengo, en este caso, pues mirad, el 20% de las páginas únicas, 2.000 páginas que están duplicadas. Entonces yo me quiero ir a ver cuáles son esas páginas duplicadas para identificar qué hago, modifico el contenido o dejo de enlazarlas porque definitivamente no hay forma de duplicar este contenido. Veo aquí cuáles son las páginas que tienen esta etiqueta de paginaciones. Veo cuáles son aquellas que tienen un estatus que no es el 200 OK, que
que son las indexables, sino que están generando muchas redirecciones internas o están generando también errores, pues yo me las quiero ir a ver y quiero ver también, y aquí lo podéis ver en la parte de la derecha del slide, a qué nivel va rastreando el buscador mi sitio. Si os fijáis, el primer nivel es la home, ahí comienza. Después el segundo nivel son las categorías principales, las que tengo enlazadas desde el menú principal de mi home. Después la subcategoría. Entonces aquí yo quiero ver, ojo, si todos los errores se generan en las categorías principales o en las subcategorías internas o a qué nivel del sitio. Quiero garantizar que el contenido más importante, que debería de estar mejor enlazado, se está enlazando aquí también. Entonces este tipo de visualizaciones para mí son utilísimos porque yo puedo ver el volumen de contenido que se va rastreando en los distintos niveles del sitio. Y no solamente que se está rastreando, sino qué tan optimizados están técnicamente, si están siendo indexables realmente, si están siendo redirigidas esas páginas o si están generando errores. Pues yo también eso lo quiero optimizar. Y yo quiero que, vale, comienza desde la home, yo quiero que enlazar a las categorías principales, pero yo quiero que de estas categorías se enlace a subcategorías y que esto vaya aumentando y que llegue un momento en que, bueno, dejen de existir o que dejen de generarse páginas porque el sitio termina ahí, pero el error sería de que existieran, por ejemplo, enlaces recurrentes o infinitos que hicieran, y he visto estas gráficas, que nunca terminan, que están así y que no suben completamente. Entonces, esto significa que son más clics, más profundidad para que el buscador pueda identificar ese contenido que está detrás, ¿no? Eso, mientras más flat y menos esfuerzo requiere el buscador para ir encontrando el contenido, mejor. Esto puede ser un reto con sitios que son muy grandes, pero un buen menú de texto que enlace a las categorías principales y de las categorías padres a las categorías hijas y de las categorías hijas a las categorías hermanas y a las páginas de productos, pues es esencial. Eso es, vamos, el fundamento del rastreo, y por otro lado podemos apoyarlo utilizando las migas de pan que hemos visto antes, ¿no? Entonces el objetivo de esto, de este tipo de validación puramente técnica de rastreo e indexación, debería de ser esto. Comienzo con una web que la mitad del contenido quizás no es indexable, que la mitad del contenido está generando errores, redirecciones y demás. Comienzo a optimizar, dejo de enlazar a esas páginas que no necesitan ser indexadas, y comienzo a implementar otras formas para utilizar parámetros o para mostrar contenido filtrado que no sea indexable y que no sea rastreable. Y yo ya comienzo y termino al final y veo que todo el contenido prácticamente, que el 87% del contenido que rastrea el robot es contenido indexable, que el resto es contenido paginado, que hay algunas cuantas todavía redirecciones que yo quiero solventar, pero que en general, a nivel general, pues yo estoy mostrándole a Google aquello que quiero que sea indexable, ¿no? Y lo que comentaba, aquí vemos la arquitectura de una web, tenemos el menú principal ahí arriba, con enlaces, tenemos la miga de pan a la izquierda, tenemos subcategorías, entonces no solamente el robot, si llega hasta esta página, no solamente va a poder subir las categorías principales con el menú principal y con la miga de pan subiendo a las categorías padres, sino a todas las subcategorías, y va a seguir profundizando y va a poder seguir rastreando el contenido no solo de productos, sino de las categorías hijas de la página hacia donde llega, ¿no? Entonces vemos aquí cómo se hace, cuál es la importancia de todo esto y las acciones que deberíamos de ejecutar con este tipo de contenido duplicado, redirigido, con errores que definitivamente pueden llegar a dañar el performance de mi sitio y que quiero evitar totalmente a nivel de rastreo y de indexación. Nos vamos ahora a un pequeño receso y regresamos. Quiero retomar el tema antes de pasar al siguiente sobre todos estos problemas de rastreo, indexación, etcétera. Y esto es lo bonito cuando comenzamos con un proceso completamente nuevo, que vamos a tener que comenzar a rastrear desde cero, no sabemos el histórico, etcétera, etcétera. El Google Search Console, Webmaster Tools, tiene una sección de rastreo que es importante que monitoricemos de forma frecuente. Aquí vamos a poder ver los errores que se
genera tanto rastreando desde un punto de vista de escritorio, de smartphone y los teléfonos de gama baja. Quizás, obviamente aquí lo más importante son lo que se encuentra en el robot de escritorio y de smartphone. Y aquí vamos a ver si Google encuentra que tenemos algún área de nuestra web importante que esté bloqueada. Vamos a garantizar que todo el contenido que yo quiero indexar no esté bloqueado de ninguna forma, que el contenido que no se encuentra, los típicos errores 404 que estábamos viendo antes en nuestro rastreo, los errores de servidores también, si tengo problemas de rendimiento, es importante garantizar que está ahí y que está todo bien. Y aquí no aparece en este caso, pero vamos a ver, en el caso que tengamos contenido pobre, ahora vamos a ir más adelante a ver la parte de la optimización del contenido, va a aparecer aquí un tab que diga errores 404 leves. Aquí en este caso tiene 0, pero en el caso que tengamos contenido o que no estamos mostrando ningún contenido, ninguna información, pero tenemos un HTTP status 200, como si fuera una página completamente indexable y es indexable, pues se va a incluir aquí. Y cuidado, es una señal que nos quiere decir, vaya, tienes contenido aquí que debería de ser una página de error, que no debería de ser indexable, que no debería de ser rastreable y que la tienes aquí, está siendo indexable, está indexada, tiene un HTTP status 200 y no tiene prácticamente ninguna información. Y es ahí donde podemos priorizar y podemos comenzar a ver, sobre todo cuando no conocemos el sitio y estamos comenzando un nuevo proceso, a identificar esas áreas que son potencialmente más importantes para mí solventar y priorizar, dejarlas de enlazar, hacer nosotros mismos nuestros propios rastreos para ver a dónde, en qué momento se encuentran, desde dónde se están enlazando y así identificar que el robot las identifique, porque definitivamente no queremos que el robot las vea, que Google las vea y que después nos llegue hasta penalizar por la existencia de estas páginas de contenido pobre, ¿no? Definitivamente. Aquí también compartía otra pequeña herramienta para ver el HTTP status de la web, pero bueno, es muchísimo más fácil verlo directamente desde el browser, desde el navegador, con la extensión que os mostré de AIMA, para ver cuáles páginas están redirigiendo, hasta dónde se redirigen, cuáles tienen un estatus correcto de 200 OK. Y aquí en los slides después os compartía los ejemplos que ya hemos visto en vivo prácticamente. La configuración de las etiquetas canónicas. Aquí os dejo directamente el recurso donde está la especificación de Google. Vais a ver, y aquí en el ejemplo lo podéis ver, el que podéis ver en el screenshot. Viene muy bien, me vais a decir, Aleida, yo no utilizo parámetros en mi sitio, yo no tengo filtros, yo no necesito eso de etiquetas canónicas. ¿Para qué? Cuidado. Acordémonos que nosotros cuando estamos lanzando campañas en redes sociales, por ejemplo, o campañas de anuncios, cualquier tipo de campañas que están hasta fuera de nuestro alcance SEO, nuevamente se taguean con parámetros para controlar, para monitorizar desde dónde viene el tráfico de cada una de ellas, ¿no? Entonces generan parámetros de este tipo. Las URLs se generan de esta forma y se comparten de esta forma. Entonces, cuidadín, porque nosotros podemos pensar de que automáticamente nosotros no estamos generando ningún parámetro, pero debido al tagueo que se está haciendo y la monitorización que se está haciendo de esta web, pues se generan URLs con parámetros que están fuera de nuestro control. Entonces es importante siempre incluir la etiqueta canónica, y aquí tenemos el ejemplo de cómo la etiqueta canónica apunta a esa misma URL, pero la versión sin parámetro, porque es la versión original, la versión que debe de ser enlazada internamente, la que debe de ser rastreada y la que debe de ser indexable, definitivamente, y queremos garantizar que no haya confusión al respecto. Y lo de las paginaciones, aquí tenéis la referencia completa a las especificaciones de Google. Podemos ver aquí cómo la primera página tiene que incluir esa etiqueta en el HTML que indique cuál es la segunda, el rel next. La segunda página tiene que indicar cuál ha sido la primera de la serie, con el rel pref, y la siguiente con el rel next nuevamente. Entonces, aquí podéis ver que las etiquetas, bueno, es bastante directo de implementar, de incluir. Incluye también aquí ejemplos, y a todas estas paginaciones que tengamos en nuestra web, que tengamos listados con muchas paginaciones y que tenga un contenido muy similar, etcétera, etcétera, la buena práctica dice que debemos de utilizarla, porque así nos evitamos cualquier problema de duplicación de contenido. Si ya incluimos las etiquetas rel next, rel pref de paginaciones, no necesitamos no indexar, no necesitamos canonicalizar, es más, no deberíamos, porque estamos dando señales
que hasta cierto punto son antagónicas, ¿no? Están indicando cosas contrarias. Entonces, si nosotros estamos utilizando las etiquetas de paginaciones, debemos estar ya más tranquilos de que este contenido que se etiqueta de forma correcta como paginación no debería de ser visto como contenido duplicado ni generar ningún problema.